llevamos un poquito de desfase con el reloj, de modo que tenemos que recuperar nuestro tiempo. Lo primero de todo, me alegro porque me dijo el padre José Antonio que en el kit tienen la carta del Santo Padre, Cristo vive. Yo me imagino que ya se la saben de memoria, pero si no se la saben, ahora los voy a dejar picados, porque es precisamente sobre el tema de la juventud. Es el fruto del sínodo sobre los jóvenes. Y vamos a caminar en esta reflexión de la mano de ese documento. La primera transmisión del Evangelio se realizó en familia. Fueron precisamente las familias las que recibieron la buena nueva y se convirtieron y se bautizaron. Y en sus hogares se celebraba la Eucaristía. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, lo vemos en la segunda carta a Timoteo, etc. Es el primer elemento, la familia como lugar de transmisión del Evangelio. Vemos así que el Evangelio no es algo ajeno, no es algo exterior al matrimonio y a la persona, ni a la familia. Es algo que se encuentra en el interior de la familia y desde ahí impulsa a la familia y sostiene a la familia. Un segundo elemento. Primero, la familia es lugar de transmisión del Evangelio. Segunda cosa, el Evangelio dentro de la familia sostiene a la familia y desde ahí la impulsa. O sea, no es un adorno exterior, es una fuerza interior para que la familia viva, para que la familia tenga vida. Hoy día hay muchas esperanzas y también muchas dificultades para el Evangelio de la familia y de la vida. Claro que sí. ¿Cuántas veces hemos estado hablando en estos 2 meses pasados de esa cultura de la muerte? Y esa cultura de la muerte que nos está destruyendo. La cultura de la vida nace y se cultiva en la familia. Y por consiguiente es una misión en el interior de la familia, allí, para volver a ser creíble el amor fiel y el aprecio de la vida humana en todo su desarrollo. Debemos saber vivir el Evangelio de la vida. Ya nos dice la buena nueva, el Señor Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por consiguiente, el Evangelio de la vida es el mismo Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces, lógicamente, uno de los grandes desafíos es cómo hacer que la gente comprenda que el amor fiel existe y que es camino de felicidad. Porque los mensajes que nos llegan de una sociedad que se va descristianizando es que la fidelidad es una tontería. Hacer creíble otra vez el Evangelio del amor fiel y el aprecio de la vida en todo su desarrollo es un gran desafío. Y el desafío que nos toca es construir una verdadera cultura de la familia y una verdadera cultura de la vida. ¿Cuántas veces, especialmente en el sacramento de la confirmación, le digo claramente a los jóvenes y a las jóvenes: ser una madre soltera muchas veces es consecuencia de infidelidad o de engaño o de mentira.
Pero el plan de Dios no es que las madres sean solteras, no. Ya digo, admiramos esas madrecitas que contra todas las dificultades han sabido levantar una familia, pero el plan de Dios es que haya familia constituida. Y entonces es un camino, y es un camino difícil de poder construir una cultura de la familia, una cultura de la familia y una cultura de la vida. Ese es el gran desafío que se abre para la evangelización como una mirada de fe para nuestro tiempo. Al evangelio del matrimonio, al evangelio de la familia, va unido el evangelio de la vida. No se pueden separar, no se pueden separar. Y la familia evangelizada es la mejor amiga de la vida del ser humano. La familia evangelizada es la mejor amiga de la vida. Y donde la vida de cada persona es respetada y es amada, allí florece la familia como auténtico santuario de la vida. Fíjense entonces, la familia no es simplemente una institución, es una misión. Y la familia tiene la misión de ir construyendo esta cultura de la vida. San Juan Pablo II decía que la familia es la única comunidad en la que todo ser humano es amado por sí mismo, por lo que es y no por lo que tiene. La norma fundamental de la comunidad conyugal, nos decía, no es la propia utilidad, no es el propio placer. La otra persona no es querida por la utilidad o el placer que puede procurar. La otra persona es querida en sí misma, por sí misma. Es uno de los primeros mensajes de San Juan Pablo II cuando comienza su pontificado. ¿Cómo quiso precisamente? Él comenzó a finales de 1978 y ya en 1980 el primer sínodo que él convoca es el sínodo sobre la familia, que después nos produce la exhortación Familiaris Consortio. Ya para algunos dicen, eso es del Antiguo Testamento. De ninguna manera. Bueno, este tercer congreso del matrimonio y la familia, queremos reflexionar, como bien nos dijeron los organizadores, la familia y los jóvenes juntos por el evangelio de la vida. Y como les dije al comenzar, esta tarde vamos a caminar de la mano de esa exhortación posinodal que nos regaló el Papa Francisco el pasado 25 de marzo de este año. Los que todavía no la han leído, les doy como plazo estos 3 días, porque si no los voy a declarar atrasados. Y nadie quiere ser atrasado. Todos queremos estar al día, pero no podemos estar atrasados más en algo tan importante y tan bello. Qué bueno, Padre José Antonio, que la pusieron ahí dentro, la exhortación, porque les quiero decir algo. Mandamos a hacer 5,000 ejemplares y me reñieron algunos párrocos. ¿Para qué tanto? Les digo, para que ustedes la regalen a los jóvenes, porque los jóvenes también tienen que entrar en esto y tienen que verlo porque es hecho para ellos.
Y normalmente también pues la familia es, ya lo dijimos, donde ustedes deben transmitir esa buena noticia de la familia y de la vida. Y los abuelitos me dicen, y nosotros, ya me voy a meter con ustedes, que precisamente tienen también esa misión tan importante. Sí, ya los hijos ya crecieron, ya tienen ellos su propia familia, pero ahí están las nietas y los nietos, que son materia receptiva y que precisamente como aman a sus abuelitos y a sus abuelitas, y es el camino para hacerlo. Muy bien, lo primero que nos presentó el Santo Padre es al Señor Jesús como joven, y le llama así la juventud del Señor Jesús. Y nos dice, el Evangelio de San Mateo nos dice que el Señor entregó su espíritu en una cruz a los 30 años de edad. Entonces, lo primero, hoy mucha gente dice, ya tiene 30 años, ya está viejo, ya lo dejó el tren. No, señor. Hoy día precisamente entendemos cómo es la juventud. Y lógicamente el Señor Jesús fue un joven. Y el Señor Jesús dio su vida en una etapa que hoy se define como la de un adulto joven. Así se llama, adulto joven. Entonces el Señor Jesús entrega su vida como un adulto joven. Y en la plenitud de su juventud comienza su misión pública. Comienza en el esplendor de esta juventud. Y precisamente, dice San Mateo, brilló una gran luz, sobre todo cuando dio su vida hasta el final. Y entregar su vida el joven Jesús no fue una improvisación, fue algo que el Señor preparó durante toda su vida, en cada uno de sus momentos, porque todo en la vida de Jesús es signo de su misterio, y toda la vida de Jesús es un misterio de redención. Entonces vemos a Jesús joven. Y nos dice el Papa, el Evangelio no habla de la niñez de Jesús, pero sí nos narra algunos acontecimientos de su adolescencia y de su juventud. San Mateo sitúa este periodo de la juventud del Señor entre dos acontecimientos: el regreso de su familia. No fueron deportados, ¿verdad? En este tiempo hubieran sido por el muro, pero no, el regreso, cuando el ángel le indica a San José que ya los que querían matar al niño ya habían desaparecido, y entonces regresan. Son unos migrantes retornados a Nazaret después del tiempo del exilio. Ese es el primer elemento. Y el segundo es el bautismo en el río Jordán, donde comenzó su misión pública. Las últimas imágenes de Jesús niño son las de un pequeño refugiado en Egipto. Son puntos de referencia que debemos tener presentes, porque hay tantos niños hoy día refugiados, migrantes, y quizás hasta maltratados en sus derechos. El niño Jesús también fue un niño refugiado en Egipto, y posteriormente de un repatriado en Nazaret. Entonces,
Esas son las imágenes que se nos presentan en el Evangelio. Tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Cuándo vamos a reflexionar sobre la familia y los jóvenes? Y las primeras imágenes de Jesús joven adulto, son las que nos presentan un gentío junto al río Jordán para hacerse bautizar. Y también ahí va el joven adulto Jesús, hacerte bautizar por su pariente Juan el Bautista como uno más de su pueblo. Este bautismo no era como el nuestro, que nos introduce en la gracia. Fue una especie de consagración antes de comenzar la gran misión de su vida. Y el Evangelio nos dice que su bautismo fue motivo de alegría, fue motivo de beneplácito de su Padre del cielo. La voz que se oye en el Jordán: este es mi Hijo muy amado. Qué lindo que Jesús oye eso. Tú eres Hijo muy amado. Qué lindo que los jóvenes y las jóvenes escuchen esto también en la familia, escuchen esto en el hogar. Tú eres mi hijo muy amado, eres mi hija muy amada. Y algunas veces algunos pueden pensar, pero eso ya lo saben. No, eso se necesita oírlo. Así como a la esposa y el esposo necesitan que se les diga te quiero. Pues eso ya se sabe, eso se da por descontado. No, los seres humanos somos así. Necesitamos actualizar el amor. Eso es lo que Dios Padre hizo con el Señor Jesús. Tú eres mi Hijo muy amado. Y por eso Jesús se llena del Espíritu Santo y es conducido por el Espíritu al desierto. Así estaba preparado para salir a predicar y para hacer los milagros, para liberar y sanar. Y el Papa, se lo recomiendo, en el número 25 de esa exhortación dice: cada joven, cuando se siente llamado a cumplir una misión en esta tierra, está invitado a reconocer en su interior esas mismas palabras que le dice el Padre Dios: tú eres mi Hijo amado. No lo debemos dar por descontado. Y ojalá que hagan lo posible siempre. A mí me encanta que los jóvenes ahora son muy espontáneos y le dicen a uno, lo quiero mucho. Y eso es lindo, no debemos inhibirlos. Yo que he trabajado tantos años con juventud, ¿cuántas veces me encontré jóvenes que decían, a mí mi papá jamás me dijo te quiero mucho? Y me recuerdo una vez hablando con padres de familia, uno me dijo, es que esa es mariconada. No, señor, nada de eso. Somos seres humanos y como los tales necesitamos, porque el afecto se hizo para comunicarlo, para compartirlo y no para mantenernos como estatuas de sal, lo que le pasó a la pobre mujer de Lot, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante y eso lo encontramos en el Evangelio, se lo dice el Padre Dios al Señor Jesús. Y eso también deben sentirlo nuestros jóvenes. Son amados en la familia y son amados de Jesús, son amados del Padre Dios. Otro punto es este. Entre esos relatos hay uno que muestra a Jesús en plena adolescencia. ¿Cuántas veces en la familia dice, este hijo mío, esta hija mía está en la edad difícil? ¿Quién les ha dicho si es más difícil otro tipo de edades?
pero ya por estereotipo le ponen a la adolescencia la edad difícil. ¡Qué difícil! Es una edad linda. Y claro, hay que tener más comprensión y hay que tener paciencia. Pero la adolescencia es una edad linda. Y miren al Señor Jesús, adolescente, regresó con sus padres a Nazaret después de que ellos lo perdieron. El Señor Jesús no se perdió. A veces cuando rezamos los misterios gozosos, ¿verdad? Decimos, en el tal se contempla el niño Jesús perdido y hallado entre los doctores. No, los que lo perdieron fueron sus padres. Él se fue conscientemente al templo para enfrentarse con los doctores de la ley. Y entonces, ahí lo encontramos, en el templo. Y después nos dice San Lucas que estaba sujeto a sus padres. Estaba sujeto a sus padres. Él crecía. Y San Lucas dice esa palabra tan linda que a mí me encanta. Crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Tantas, pero tantas veces le digo a los padres de familia, ustedes se preocupan mucho para que sus hijitas y sus hijitos crezcan en edad, claro. Desde tiernitos van al pediatra, que si mide lo necesario, que si pesa lo necesario, que si hay buena alimentación, etc. Y después el crecimiento en edad es automático. En sabiduría, vaya, no vamos a equiparar la sabiduría con la ciencia, pero sí, se preocupan muchísimo para que tengan buen estudio, para que tengan buena escuela, buen colegio, etcétera. Muy bien. Ay, pero cuántas veces uno pregunta, ¿y están creciendo en gracia? Y ahí viene, no, ya están grandes ya, y no van nunca a misa. No, nunca van. Como ya están grandes, sí, entonces no están creciendo en gracia, están caminando para atrás, como el cangrejo. No es así. El crecimiento tiene que ser equilibrado. Así nos lo presenta el joven Jesús, que crecía en edad, en sabiduría y en gracia. Es decir, se preparó. Y en ese periodo fue profundizando su relación con Dios Padre y fue también profundizando su relación con el prójimo. San Juan Pablo II explicaba que el niño no crecía solo físicamente, sino también se dio en el Señor Jesús un crecimiento espiritual. Porque la plenitud de gracia en Jesús era relativa a su edad. Y había siempre plenitud, pero una plenitud creciente con el crecer de la edad. No nos imaginemos que el adolescente Jesús estaba totalmente desarrollado, así como humanamente seguía creciendo, también espiritualmente. Por eso que los datos del Evangelio nos dicen que en su etapa de joven el Señor Jesús se fue formando, se fue preparando para cumplir el proyecto que Dios Padre tenía sobre él. Su adolescencia, su juventud le orientaron hacia la misión. ¿Cuántas veces uno dice, ay, ojalá que esta muchachita crezca rápido para ver si se enamora y se casa y se va? Dios mío, si es que esa etapa no es ojalá que crezca lo más rápido, sino ojalá se forme lo mejor. Se forme lo mejor. No son tiempos de espera aburrida, son tiempos preciosos para ir formándose, preparándose para cumplir el proyecto que Dios Padre tiene para cada joven. En la adolescencia y en la juventud, la relación de Jesús con su Padre era de un hijo amado, atraído por el Padre,
crecía ocupándose de las cosas de su padre. Se lo dice claramente a San José y a la Virgen cuando le recriminaron: hijo, ¿por qué no nos has hecho esto? Te andábamos buscando. Y el Señor Jesús: ¿por qué me buscaban? No sabían que me tenía que ocupar de las cosas de mi Padre. Pero no hay que pensar que el Señor Jesús fue un adolescente solitario o un joven ensimismado, uno por allá que estaba siempre solito. No, nada de eso. Su relación con la gente era de un joven que compartía toda la vida de una familia bien integrada en el pueblo. Aprendió el trabajo de su padre y luego lo reemplazó en el taller como carpintero. Por eso en el Evangelio una vez se le llama el hijo del carpintero y otra vez sencillamente el carpintero. Este detalle muestra que era un muchacho más de su pueblo, que se relacionaba con toda normalidad. Nadie lo miraba como un joven raro, como un joven que estaba separado de los demás. Precisamente, cuando sale a predicar, la gente no se explicaba de dónde sacaba toda esa sabiduría. ¿Y este no es el hijo del carpintero, pues? ¿De dónde saca todo eso? El hecho es que el Señor Jesús no creció en una relación cerrada, una relación absorbente con la Virgen María y con San José. Ah, muchachito, usted de aquí no sale porque usted es el Hijo de Dios. Por aquí, esta casita de Nazaret es una especie de tabernáculo y aquí se queda. No, no. Los evangelios apócrifos nos dicen cosas tan bonitas, ¿verdad? Como el Señor Jesús, claro, fruto de la imaginación, jugaba. No podía jugar fútbol porque en ese tiempo no lo conocían. Tenían que venir aquí a los mayas para que se dieran cómo era el juego de la pelota. Pero sin duda jugaba y sin duda tenía sus compañeritos, sus compañeritas, sus amigos, sus amigas. Normalmente era precisamente un joven que no creció pues en una relación cerrada. Por eso, cuando regresaban de la famosa peregrinación a Jerusalén, dejaban que ese cipote de 12 años fuera de una a otra. Y después de la primera jornada se dan cuenta: hombre, no está aquí, vamos a buscarlo con la otra caravana, etcétera. Y Jesús estaba yendo y viniendo entre los demás y bromeando con los jóvenes de su edad, escuchando quizás las narraciones de los adultos y compartiendo las alegrías y las tristezas. El término griego utilizado por San Lucas para la caravana de peregrinos, sinodía, indica esa comunidad en camino, de la cual formaba parte la Sagrada Familia. Y gracias a la confianza que le tenían sus padres, Jesús se mueve libremente y aprende a caminar con todos los demás, con las amigas, con los amigos. Ahora bien, ustedes me dicen: bueno, ya sabemos todo eso de la juventud del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque a veces nos imaginamos al Señor solo en la cruz y resulta que no. Y al niño hay que presentarle a Jesús niño, y al joven hay que presentarle a Jesús joven, para que le sientan como un joven, como un niño, como un amigo, y no como un personaje a saber en qué nube encumbrado por allá arriba. No. Dice el Papa: algunos jóvenes sienten las tradiciones familiares como oprimentes
y huyen de ellas impulsados por una cultura globalizada que a veces los deja sin punto de referencia. Y ahora que estamos en la era de las mayores comunicaciones, cuando basta encender un GPS y ya saber dónde está. Hasta en el teléfono ahora le dicen por qué calle anda de esta Tegucigalpa. Y si es el programa ese que se llama Waze, sabe hasta cómo están las calles, si están todas congestionadas o si podemos seguir. Y tanta juventud no sabe ni para dónde va. Y tantas familias tampoco saben para dónde van. Y por consiguiente, entonces, es muy peligroso no tener puntos de referencia. Pero al mismo tiempo el Papa matiza y dice, en otras partes del mundo, entre jóvenes y adultos no existe ese mentado conflicto generacional, sino, y es más doloroso, una extrañez mutua. Se extrañan unos a otros. A veces los adultos no tratan de transmitir los valores fundamentales de la existencia, o no logran, o asumen estilos juveniles, invirtiendo la relación entre generaciones. El adulto, el padre, la madre, tienen que ser adultos. No piensen que van a andar igualitos a los jóvenes, a los adolescentes. Es equivocado. Los puntos de referencia deben estar. ¿Por qué? Entonces, la relación entre jóvenes y adultos puede permanecer en un plano puramente afectivo, pero sin tocar la dimensión educativa y la dimensión cultural. Puntos importantísimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cultura y la cultura es un tesoro. Y como nos dice el documento de Santo Domingo, que algunos ni saben qué fue ni para qué, el documento de Santo Domingo nos dice que todos los pueblos tienen cultura, todos, porque cultura es el modo de comer, cultura es el modo de celebrar, cultura es el modo de orar, cultura es el modo de estudiar, cultura es la vida familiar. Todos tenemos cultura, pero lógicamente no pensemos que la cultura se asimila por ósmosis. Claro que los ejemplos son buenísimos, pero también la cultura se transmite. Y esa es la misión de los padres. ¿Cuánto daño hace a los jóvenes que su familia no sea transmisora de valores, transmisora de cultura? Los mismos jóvenes, dice el Papa, nos han hecho notar que esto dificulta enormemente la transmisión de la fe. En algunos países donde no hay libertad de expresión, donde se les impide participar en la iglesia, pero también donde hay todo tipo de libertad, y los padres de familia no sienten como una misión tan importante transmitir la fe. La fe se transmite, la fe se transmite. Y el Papa San Juan Pablo II nos dice en Redemptoris Missio, la fe se fortalece dándola. Papá y mamá en su relación con los jóvenes para la cultura de la vida deben transmitir los valores y deben transmitir el evangelio, deben transmitir la fe. En el sínodo se expresó que los jóvenes están proyectados hacia el futuro y afrontan la vida con energía, con dinamismo. Sin embargo, a veces
suelen prestar poca atención a la memoria del pasado del que provienen, en particular los numerosos dones que le han transmitido sus padres y sus abuelos, al bagaje cultural de la sociedad en que viven. Por eso hay que ayudarle a los jóvenes a que vivan el pasado haciendo memoria y sirviéndose de esto para sus decisiones y posibilidades en un acto de amor hacia ellos en vista de su crecimiento y las decisiones que deben tomar. Y aquí viene un tema que le encanta al Papa Francisco. La palabra de Dios recomienda no perder el contacto con los ancianos para poder recoger su experiencia. Qué importante es esto. Está citando el libro del Eclesiástico. Acude a la reunión de los ancianos y si encuentras a un sabio, júntate a él. Si ves a un hombre prudente, madruga para buscarlo, que tus pies desgasten el umbral de su puerta. Qué interesante. Cuando muchas veces uno dice, no, ¿qué sabe mi abuelita? ¿Qué sabe mi abuelito? Ellos ya son tan viejitos ya, no tienen nada que enseñarme. Tienen todo que enseñar, porque precisamente como nos dice este libro de la sabiduría, si ves a un hombre prudente, madruga para buscarlo, que tus pies desgasten el umbral de su puerta. Ponte de pie ante un hombre de canas, dice el Levítico, porque la fuerza es el adorno de los jóvenes y las canas son el honor de los ancianos. Entonces no busquemos pintarlas, ¿verdad? Porque de nada sirve. De nada sirve, hay que llevarlas con dignidad. La Biblia dice, libro de los Proverbios, escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. En días pasados el Fides, lo leen, ¿verdad? Días pasados decía el cuarto mandamiento, que tantas veces es ignorado hoy día. El mandato de honrar a padre y madre es el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. De los 10 mandamientos, este es el único que va acompañado de una promesa. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre y serás feliz y se prolongará tu vida sobre la tierra. Muchas veces no se enseñan así los mandamientos de la ley de Dios. Y este es el único que lleva esa promesa, el único de los 10. Eso no significa que nuestros jóvenes tienen que estar de acuerdo con todo lo que se dice, ni aprobar todas sus acciones. No, un joven tiene normalmente un espíritu crítico. Y San Basilio Magno le recomendaba a los jóvenes, aceptando cuando de ellos es útil, sepan también algo que es preciso descartar. Precisamente en eso consiste el auténtico espíritu crítico. Crítica no es mala, lo malo es la censura, porque la crítica valora lo bueno y lo malo. La censura, en cambio, solo ve lo malo. Caray, ya me están haciendo señas, ¿verdad? Imagínense, no he llegado pero ni a la mitad de todo lo que tenía que decirles. Ahí se los voy a quedar debiendo. Pero vamos a aterrizar. ¿Se dan cuenta entonces que este no es un tema, digamos así,
artificial. Es un tema clave, clave. Y tenemos que fortalecer la familia. ¿Cuándo y cómo? En este diálogo y este caminar juntos con los niños, con los jóvenes, porque ahí está. Y entonces, como conclusión, a mí me encanta la última frase de esa exhortación posinodal. Nos dice el Papa: caminemos, familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos por nuestros límites. Tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido. Cada familia, a pesar de sus debilidades, puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo. Es lo que deseamos y lo que les deseo yo en este congreso, que ustedes se sientan súper fortalecidos, llenos de alegría, porque ese es el plan de Dios. Él quiere que vivamos con alegría el evangelio de la familia, el evangelio de la vida, y que caminemos juntos con la juventud para ayudarles a que ellos también puedan crecer en edad, en sabiduría y en gracia. Muchas gracias. Vale.